Buenas, yo soy Paola Terán y yo les vengo a hablar en esta ocasión del movimiento obrero. La revolución industrial trajo muchos procesos a la humanidad. De la misma manera se originó desigualdades económicas, políticas y culturales en los países de las industrias, que pusieron en desventajas a los obreros. Ellos tomaron conciencia de un gran objeto de la explotación por parte de sus patrones. De esta manera se fueron organizando para formar asociaciones para defender sus intereses. Cuando los obreros descubrieron que la fuerza estaba en la unión, se produjeron diferentes movimientos. Algunos de ellos fueron sustentos a una base teórica de pensadores, los cuales permitían ayudar a esta clase golpeada por defecto de la evolución industrial. Los principales movimientos fueron el ludismo. Durante las primeras fases de la industrialización, surgieron en Inglaterra los primeros movimientos obreros contra la utilización de las máquinas. El cooperativismo. Pronto, algunos líderes del proletario se dieron cuenta que la estrategia tenía que ser otra y que debían asociarse para conseguir de los dueños de las fábricas con mejores salarios, disminución de horarios y mayor seguridad en el trabajo. El cartismo. Hasta 1830, las exigencias de los obreros se centraron en los proyectos de sus mejoras laborales. En el socialismo utópico tuvimos un movimiento que surge en Francia de una manera simultánea al cooperativismo y al cartismo. El socialismo utópico creía que la existencia de una sociedad sin explotaciones ni explotados, donde reinara la felicidad, la armonía entre todos los hombres trabajadores. En el socialismo científico tenemos un movimiento que en Francia simultánea al cooperativismo y al cartismo. El anarquismo fue en donde la doctrina que proponía suspender la supresión del Estado, así como la desilusión del ejército de las iglesias consideradas ante represores de la libertad individual. También tenemos las corrientes ideológicas. Se define como un conjunto de ideas o la manera de ver la vida que se caracteriza a un grupo social, que es llamado institución, movimiento cultural, político o religioso, en la firme intención de conversar o transformar un sistema existente. Estas ideologías constan de dos características: una representación de la sociedad y un programa político. La primera se enfoca en cómo actúa la sociedad en su conjunto, vista desde un determinado ángulo y a partir del análisis del comportamiento de dicha sociedad, del análisis en un plan de acción, el cual el objetivo es acercar a la sociedad en cuanto a lo posible a la vida real. De allí, los seres humanos por su misma condición manifiestan distintas maneras de pensar y por ende tienen diferentes ideas ideológicas. También por otro lado tenemos el marxismo. Por así decirlo, su definición es narcisista de la historia, lo cual es actuar de lubricante para mantener las fluidas relaciones sociales, como el mínimo consenso social que es necesario mediante a la justificación del predominio de las clases dominantes y de un poder político. Por otra parte, tenemos la democracia social. En su democracia social podemos ver la economía del proletario, la aparición de nuevos sindicatos que logren que se dicten y se cumplen sus leyes laborales, un proceso técnico enorme, los artículos más baratos que se pueden consumir los obreros, la aparición de muchos oficios, lo que se hace aumentar en las clases medias, el sufragio universal, que es en lo que consiste la posibilidad de que un partido obrero suban al poder, el refuerzo, la idea de una revolución social a la democracia en un medio y en un fin. También por otro lado debe haber la socialización impredecible. Cuando los particulares lo hacen mejor al Estado, no hay que socializar con ellos. También hay otra gran importancia, que es favorecer a los obreros con sus impuestos. Para decir algo más acerca sobre la democracia social, en la actualidad todos los partidos socialistas europeos, y no tanto europeos sino a nivel internacional, socialdemocráticos, aunque se siguen llamando socialistas. También por otro lado tenemos la democracia cristiana.
Esta democracia es una ideología política que ha existido desde el siglo XXI, cuando el Papa León XIII escribió la encíclica Rerum Novarum. Esta propuesta fue llamada por el socialismo y a los nuevos sindicatos, en el cual el Vaticano reconoció las privaciones del trabajador y se dispuso a eliminarlo. Su idea del Estado no corresponde a los liberales. Esto corresponde a que debe ser descentralizado y estar compuesto de varios conjuntos, pero debe tener una capacitación indiscutible. Los democratistas cristianos creen que la sociedad debe ser responsable de la economía, cuando no es así. Cuando ellos discuten los principios del capitalismo, creen que se debe haber un capitalismo de rostro humano, a lo que diferencia de la socialdemocrática. En estos casos se debe manejar muy bien estos temas sobre la democracia cristiana, ya que tiene dos partes en donde se debe hablar bien y encontrar una solución.